Hola, hoy quiero hablarte de un tema que la verdad que inquieta mucho a las personas y es el tema de los miedos. Mm, Seguramente te lo has planteado alguna vez, pues cómo surge el miedo, cuándo surge el miedo, por qué las personas tenemos tantos miedos. Quizás es que parte de ese miedo sea necesario, pero no todo. Por ejemplo, si no tuvieras miedo a quemarte poniendo la mano en el fuego, ¿la pondrías? Bien, pues entonces hoy quiero tocar este tema, pero para ello es necesario tener un punto de partida, o quizá dos puntos de partida. El primero, como te he dicho antes, el miedo. Hay una parte del miedo que es biológico, es una emoción que es necesaria para nuestra supervivencia. Entonces, de ese no voy a hablar porque es algo biológico y necesario, pero voy a hablar de los otros miedos que las personas tienen y que realmente son los miedos que le paralizan en la vida. Para ello tenemos que partir de dos palabras, dos conceptos importantes. El primero de ellos es el amor. Todos nosotros, en esencia, somos amor, en estado puro. ¿Qué significa ese amor? Significa sabiduría, respeto, compasión, apoyo, comprensión. Y este amor solo se puede dar en el momento presente. Es decir, solo puedes conectar con el amor que eres cuando vives el momento presente. ¿Y qué es el miedo? Es justo lo contrario. ¿El miedo qué es? Es culpas, creencias, mente, ego. ¿Y cuándo se manifiesta el miedo? En lo que conocemos como el pasado y el futuro. Si te das cuenta, las personas generalmente suelen vivir en el pasado y en el futuro, que es donde únicamente existen los miedos. En el momento presente no puede existir el miedo, porque es amor. He comentado hace un momento, los miedos es una creación de lo que conocemos como la mente. La mente, basada en nuestros pensamientos, sobre todo en nuestras creencias, en nuestros programas, tiene un controlador que es lo que conocemos como el ego. Con lo cual, ¿cuándo aprendemos el miedo? ¿Cuándo como seres humanos se nos introduce el miedo? Antes, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a percibir todo el ambiente que viven nuestros padres, nuestro entorno, y ahí empezamos a aprender los miedos. Y después, cuando nacemos, vivimos en un mundo donde las personas sentimos y vemos que le paraliza todo, a todo les da miedo. Entonces ahí empezamos en nuestra mente se basa en pensamientos negativos que se alimentan del miedo. Entonces, por eso esa mente que tenemos, vive del pasado, que es angustia, y del futuro, que es miedo. Cuando vivimos el momento presente, nuestra mente se para. No tenemos pensamientos y en ese momento conectamos con el amor que somos. Un libro muy interesante, que es Un curso de milagros, que trata este tema, tiene dos frases impresionantes. Una de ellas dice textualmente: siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo. Fíjate qué frase más profunda y más real. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres amor y el amor no puede tener miedo. Y una segunda frase que he extraído de este libro, muy interesante, dice textualmente: cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Imagínate cuánto se equivocan las personas todos los días.
siempre que tengas miedo, por lo que sea, es que la decisión que has tomado es equivocada. Porque estás tomando una decisión basándote en el pasado o en el futuro. Que realmente son aprendidos. Repito, no es el miedo como emoción biológico, es el miedo social. Digamos que hay unos miedos básicos que envuelven a nuestra sociedad. Como puede ser, por ejemplo, el miedo que tenemos al dolor, a la enfermedad, el miedo que tenemos a fracasar en la vida, a ser pobres, el miedo que tenemos a la crítica, que nos critiquen, a ser rechazados en los grupos que nos movemos, en la familia. Y también tenemos miedo a perder el amor, es decir, cuando nos relacionamos en pareja tenemos miedo a perder ese amor. Estos miedos básicos realmente nos hacen alimentarlos cada vez más y alejarnos del amor que somos, porque no pueden convivir juntos. El amor y el miedo no pueden convivir juntos. O estás en uno o estás en otro. No puedes estar a medias. Entonces, si tienes miedos, no puedes amar. Y si amas, no tienes que te acabo de nombrar, hay muchísimos más, quizás esos son los más comunes. También tenemos 3 grandes miedos muy poderosos. Y un poco como no reconocidos. Uno de ellos sí, pero otros 2 no. El primero de ellos, un gran miedo que tenemos todos, es a volvernos loco. Pero loco no significa loco de una enfermedad mental, que también nos da miedo, sino es lo típico que cuando hacemos algo diferente a los demás, las personas te dicen, ¿estás loco? Por ejemplo, quieres cambiar de trabajo y lo primero que te dicen los de tu alrededor, ya sea familia o amigos, ¿estás loco? ¿Cómo te lo vas a dejar? O quieres hacer un viaje, o quieres... esa frase que se usa muy fácil de decir, ¿estás loco? Y como nadie queremos volvernos loco, entonces lo que queremos hacer, dejamos de hacerlo, porque no queremos estar locos. Otro gran miedo que tenemos es referente al tema de la sexualidad. En este planeta, la energía sexual es la más poderosa que existe y la más curativa. Sin embargo, desde las religiones, desde las culturas, las sociedades, la sexualidad siempre se ha reprimido y en la actualidad sigue reprimiéndose igual. Sobre todo lo que sería la función del orgasmo. El orgasmo se busca solo a nivel biológico. Sin embargo, tiene una función a nivel energético espiritual muy importante, donde no se nos enseña y donde pocas personas llegan. Esa sexualidad fuertemente reprimida, incluso en las sociedades modernas actuales, lo que hace es alejarnos de nuestra energía más poderosa que tenemos y de nuestra sanación. Por eso vemos que socialmente no está bien visto y sigue siendo una cultura represora sexualmente. Y el tercer gran miedo que tenemos, que este lo vas a conocer muy fácil, es el miedo a la muerte. Por lo menos en esta cultura, la muerte nos da pánico y sabemos que cuando nacemos empezamos a morir y sabemos que vamos a morir. Sin embargo, nos da mucho miedo y ello nos relaciona con la muerte siempre cuando tenemos dolor, enfermedad, una limitación. Eso nos da pánico, no miedo. Estos 3 grandes miedos, digamos que se basan en el inconsciente colectivo, mientras que los otros 6 que te he nombrado serían más miedos. Recuerda que tus miedos son creación de tu mente. Tu mente se alimenta de tus miedos. Cuanto más miedos, más lejos del amor que eres. Y esa mente manipula estos miedos con lo que conocemos como el ego, que lo expliqué en otra conferencia. Ten en cuenta que la mente, cuando tienes esos pensamientos de miedo, si te acuerdas de la conferencia que di de la abundancia, hay una ley que es la ley de la creación. Lo que tú piensas, lo vas a crear. Y esa mente se alimenta de miedos y los miedos lo que te hacen es paralizarte. Y te hacen que te alejes de vivir el momento presente, que es lo que hoy en día
muchas disciplinas intentan que consigamos. Te voy a poner un ejercicio sencillo para que puedas hacerlo ahora y te voy a pedir que pienses en algo que te dé miedo en tu vida. Busca o piensa en un miedo sencillo, no busques uno muy grande. Y cuando ya lo tengas, pregúntate qué es lo peor que te podría pasar. Y después, una tercera pregunta sería, ¿qué probabilidad hay de que pueda pasar eso? Por ejemplo, imagínate que tienes que examinarte de un examen cualquiera, de una oposición, en la universidad o donde sea. Seguro que te da miedo, porque todo el mundo tiene miedo a suspender. ¿Qué es lo peor que te podría pasar realmente? ¿Que suspendieras el examen? ¿Eso es lo peor, lo peor, lo peor? ¿Qué probabilidad hay de que pueda pasar esto? Si estudias, ninguna. ¿Qué es lo que suele pasar? La gente que estudia tiene miedo, pero mentalmente piensa que va a suspender y luego no suspende porque ha estudiado. Entonces, todos nuestros miedos, cuando tengas un miedo, plantéate estas 3 preguntas y te darás cuenta que nuestros miedos los crea la mente, que no son reales. Entonces, visto esto, ¿cómo se pueden trabajar los miedos? Fíjate que nuestra mente, manipuladora y negativa, se alimenta de los miedos, con lo cual no va a querer perder su alimento. Por eso verás que muchas personas siempre están viviendo del pasado y en el futuro. Les cuesta vivir el momento presente. Es lo que tenemos que hacer para conectar con nuestro amor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para trabajar esos miedos? Lo primero es reconocer los miedos que tienes, porque claro, si no los reconoces, no puedes trabajar algo que no reconoces. Lo segundo es reflexionar sobre esos miedos con estas 3 preguntas que te he enseñado y te darás cuenta que la probabilidad que sucedan es muy remota, por no decir imposible. Y luego, el tercer paso que debes de dar es realmente afrontar tus miedos y pasar a la acción. Y te darás cuenta que en el fondo esos pensamientos de miedo que has tenido te han paralizado para no realizar algo que te gustaba o que querías conseguir, un sueño, y cuando lo has conseguido te das cuenta que ese miedo no era real, era imaginario. Bien, pero claro, me puedes decir que trabajar los miedos así directamente es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra mente, pues con la edad que tienes, lleva muchos años trabajando así, viviendo de esos miedos que se alimentan del pasado y del futuro. Y igual, aunque medites, te darás cuenta que los miedos siguen estando ahí, porque están dentro de nuestras creencias, nuestros programas, dentro de nuestro ego, y nos es difícil poder superarlos con eficacia. Entonces yo te voy a proponer que trabajes desde otro ángulo, desde otro punto, que sería el amor que eres. Y aquí lo que sí que quiero hacer un matiz, porque yo he escuchado muchas veces que nos dicen que no puedes dar lo que no tienes cuando hablan del amor. Y yo discrepo de estas personas porque nosotros somos amor en estado puro, todos nosotros, todos los seres somos amor en estado puro. Lo que pasa es que nuestra mente nos aleja con esos miedos de lo que somos, entonces al no conectar con lo que tenemos y somos, no sabemos cómo darlo. Ese es el problema, que nuestra mente nos aleja con los miedos del amor que somos, pero amor tenemos y mucho. Entonces, ¿cómo puedo trabajarme yo para conectar con mi amor, con el amor que soy? Entonces, si alimento mi amor, conectando con él, mis miedos desaparecen. Cuanto más alimente mi amor, más viviré el momento presente, menos viviré el pasado y el futuro, y mis miedos morirán con ello. Lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo. ¿Y qué es amarme a mí mismo? Es respetarme, es valorarme, es creer en mí, es apostar por mí. En otras palabras, esto se podría llamar autoestima. Es potenciar mi autoestima, que sea muy alta. Ese sería el primer paso. Está en ti. El segundo paso
es que seas coherente en tu vida, que seas una persona que hace las cosas que siente, que intenta vivir el momento presente, que es positivo, que es emprendedor. Eso se llama, en otras palabras, podríamos decirle motivación. O sea, que estés motivado, motivada a creer en lo que eres. Y eres amor. Un tercer punto que puedes trabajar importante es que no envidies a nadie. Recuerda que la envidia es una energía negativa que hace que no recibas abundancia en tu vida. ¿Y qué quiere decir que no tengas envidia de nadie? Que creas en ti, como he dicho antes, que apuestes por ti, que admires lo que haces, aunque sea pequeño. Todo es importante. Y poco a poco te irás mejorando. Cada uno en esta vida tiene lo que tiene que tener. Pero eso se puede mejorar y tú puedes hacerlo. Cada uno alcanza sus metas en función de lo que cree en sí mismo. Luego empieza a creer en ti y empieza a trabajar por ti. Eso se llama superación. Un cuarto punto que debes trabajar para conectar con tu amor es perdonar y olvidar. Acuérdate que en el momento presente no existe ni el pasado ni el futuro. En el momento presente es cuando se puede perdonar y olvidar. Si vives en el pasado y el futuro, no se puede perdonar ni olvidar. Las personas perdonan de boca, de palabra, pero no perdonan realmente. Y para perdonar, ¿qué es necesario? Es comprender que cada uno de nosotros estamos en un momento de crecimiento personal y espiritual y que lo que nos sucede en la vida o lo que hacemos es lo que tenemos que hacer para poder aprender. Entonces tenemos que comprender a los demás, a nosotros mismos también, tenemos que aceptar como somos y que podemos mejorarnos, indudablemente. Y todo esto iría dentro de lo que podemos llamar comprensión. Por eso no tenemos que juzgar, ni a nosotros mismos tampoco. Porque si no perdonas, no puedes conectar contigo, con el amor que eres. Un quinto punto que puedes para trabajar, para conectar con tu amor, es aceptar cómo eres y lo que tienes. Y a partir de ahí, sin envidiar a nadie, que lo hemos visto antes, empieza a mejorarte, pero no a nivel material, sino a nivel espiritual, a nivel interior, a conectar con tu amor. Y entonces te encontrarás satisfecho. Cuando empiezas a valorarte, aparece la satisfacción personal de hacer las cosas como sientes que debes de hacerlas. Un sexto punto a trabajar para poder acceder al amor que eres sería que respetes toda vida de cualquier ser. Que sientas que todos somos uno y que cualquier acción que haces negativa hacia otro ser, sea el que sea, va contra ti y contra todos, porque somos una unidad. Esto se llama compasión. Entonces empieza a tener compasión de los demás, empatía. Y por último, el último punto que debes trabajar para poder conectar con el amor que eres sería que sonrías a la vida. Agradece todos los días por tener la oportunidad de vivir un nuevo día en este planeta, en este hermoso planeta, de poder tener lo que tienes, la salud que tienes, un techo para dormir, comida, etcétera, y porque ese nuevo día te da la oportunidad de seguir conociéndote, creciendo y desarrollándote. Por eso tienes que agradecer. Y ese agradecer conlleva compartir con los demás y ayudar a los demás. Eso se llama alegría. Por eso, por la mañana cuando te levantes y no sepas qué ponerte, te pones contento y vives tu día desde la alegría, que es una energía muy poderosa que existe. Estos 7 pasos te van a ayudar a poder empezar a conectar con el amor que eres. Cuando vayas conectando, te hará vivir el presente.
Y ahí los miedos se morirán de hambre y con ello la mente negativa. Fíjate esta diferencia que te he marcado en estos pocos minutos de lo que es vivir con el miedo y vivir con amor. Dos extremos opuestos que no pueden estar juntos. Luego, si tienes miedo no puedes amar. Y si amas no puedes tener miedo. Te voy a poner un ejemplo con este cuenco tibetano que tengo aquí y quiero que escuches dos sonidos. Escucha este. Y escucha cómo es un sonido armónico que se expande en todo, en la unidad, todavía sigue sonando. Fíjate, todavía sigue, se expande, todavía sigue sonando, fíjate. Todavía sigue, como se expande en la unidad que somos. Y a continuación te voy a pedir que escuches este otro. Si te das cuenta, este último sonido es muy compacto, muy pequeño, en el tiempo dura muy poco. Fíjate qué diferencia entre este y este. Puedes escuchar, uno todavía sigue y el otro no. Fíjate la diferencia que sería entre este, sería vivir desde el amor que eres, fluyendo con la vida, con lo cual, cuando fluyes con la vida no hay obstáculos, no hay sufrimiento, no hay dolor. Y este otro, este es el miedo. Fíjate qué diferencia entre uno y otro. Yo voy a dar un golpe al cuenco y los golpes que entrarían dentro de lo que dura el sonido del cuenco. Y verás qué diferencia hay. Yo de aquí y para intentar igualar la duración de los dos sonidos, fíjate que todavía sigue, o sea, todavía seguiría. ¿Por qué te hago esta diferencia? Esta persona es la que sale alegre por la mañana de su casa, fluye con la vida y llega por la noche a su casa contenta, alegre, no llega cansada. Porque armoniza con todo lo que tiene alrededor. Esta otra llega por la noche a su casa, llega agotada, súper cansada, no tiene ganas de nada, llega seria, con morros y no quiere que nadie le hable. Porque ha luchado durante el día. La diferencia entre fluir desde el amor y luchar por el miedo. Esa es la diferencia. Tú tienes que elegir dónde quieres estar. ¿Hacia el amor que eres o hacia el miedo?